Bueno. ¿Comenzamos ¿Aló? entonces? ¿Aló? Sí, comenzamos entonces. Listo, Eduardo. ¿Ya van cuántos? Van exactamente 13. 13. 13 compañeros. Listo, no los castiguemos porque es que eso es castigar la puntualidad de la gente. Compañero, muy buenos días. Buenos días, Eduardo. La idea de... Buenos días. Buenos días. La idea pues de empezar a hacer como este tipo de capacitaciones y después pues, volver a retomar viejos tiempos y viendo las situaciones que se están presentando, en especial en esta coyuntura tan tremenda que se está dando, donde muchos derechos alegando pandemia se pueden perder. Y entonces uno de los principales problemas que tendríamos es que las personas que estén con los fueros deben asumir el liderazgo permanente a la defensa de muchos de los derechos que se están en forma soterrada desapareciendo. Entonces, la invitación por eso era abierta a que muchas personas se comprometan a vivir su momento de realidad laboral que tenemos. Muchos de nosotros estamos expuestos en este momento a cualquier situación que fácilmente nos puede sacar del mundo laboral o sacar de la misma vida y no tenemos conciencia de eso. Entonces la idea básica es que quienes estén con la posibilidad de poder asumir vocerías ejercen su labor. Entonces, básicamente la charla estamos centrada en 3 convenios internacionales de la OIT y las modificaciones legales que ha tenido el fuero legal y 2 fallos de la Corte Constitucional. Espero que el tiempo nos alcance. Entonces, las preguntas, por favor, me las van mandando al chat y de ahí vamos mirando. Aquí me tocó, como yo soy poco docto en el manejo de estos sistemas, pues aquí tengo un asistente muy eficiente, que es mi amigo Miguel Ramos, José Miguel Ramos, hijo de un compañero nuestro, que me está colaborando aquí en esta partecita. Entonces, la idea básica es que vamos desarrollándola y la invitación inicial va a ser para que miremos un recuento, una invitación que nos hacían amigos sindicalistas de mucho tiempo en unas palabras que dirigieron hace días en recuerdo. Son 3 minuticos que les invito. Eso es un informativo que manejaron en algún momento que llamaba Contacto Social. Entonces los invito a que miremos inicialmente un videito de 3 minuticos. Vivardo, perdón, no se escucha el video. Sí, no tiene sonido. No escucho. Para que lo devuelvas y iniciar nuevamente. Espérame un segundito. Espérate. Dale. A ver, por favor, me dicen cuando... A ver, suéltalo. Me dicen que es que no se está oyendo. ¿Sí se está oyendo? No, señor. No, nada, Olivardo, nada. Carajo. No se escucha nada. Pero están viendo la imagen. Sí, Sí, parece señor. un noticiero ¿Sí? para mudo. Aló. Espérate a ver qué es el problema. A
ver. Espérate, miramos aquí las compartir. Espérame un segundo. Aquí estamos mirando con mi asistente técnico. Altavoz auricular, está todo. Estos son trabajos que hicieron hace varios tiempos por compañeros. ¿O será que suspende el auricular? Porque yo sí los estoy oyendo. Compañeritos, voy a suspender la mía, pero entonces por el chat por el WhatsApp me confirman si están recibiéndolo, por favor. O por el chat. Ok. Perfecto. Sí, señor. No, Libardo, no se escucha. ¿Qué hacemos? A ver, dame. Se ha puesto en pausa hasta volver a compartir el con. Muchachos, entonces me va a tocar saltarme el video porque no. Sí, me va a tocar saltarme el videito. Era un video, esto como de funcionarios, de empleados de hace unos años que han hecho. Pero entonces me interesaba como eso. Es como una invitación a la concientización de la derecho de asociación y buscar eso. Hay varios trabajitos de esos que tengo acá en CDs que después en algún momento los estaremos divulgando, de cuestiones de la historia del sindicalismo en Colombia, que me interesaría que como que lo fuéramos reproduciendo uno a uno después. Pero bueno, hay un inconveniente, no sé cuál es. Osvaldo me dejó, no me dice por dónde manejarlo poco, o si de pronto me puedes ayudar, Osvaldo. ¿Por qué no? Bueno, ya dejémoslo así, si no perdemos el tiempo. Pues después de esto, pues de esta invitación, vamos a centrar nuestra charla. Vamos a compartir entonces viene sesgada no es tanto como una actualización, sino es como una reflexión frente al fuero sindical y más o menos una evolución histórica del fuero que ha tenido. Listo. Dentro de esta actualización vamos a ver las definiciones que la ley ha tomado como muy... Ay, carajo. Este lado, ¿sí? Como qué es el fuero sindical. Entonces todo el mundo ahí fácilmente dice, ¿qué es el fuero? Es un respaldo a la estabilidad laboral de la cual gozan algunos trabajadores y consiste en abogar por la seguridad y bienestar laboral. No ser despedidos ni mejorados en sus condiciones laborales. Además les asegura el no traslado y otros establecimientos de la misma empresa o municipio distinto sin justa causa
la cual si existiera debe estar previamente calificada por el juez de trabajo. Es la definición que uno encuentra en todo lado, el diccionario del doctor Cabanelas, diccionario jurídico, más o menos lo retoma. Y entonces uno ve que como que el fuero sindical de primerazo es una garantía. ¿Para quién? Para determinada persona, para determinados personajes que estén bajo unas condiciones establecidas. Pero entonces cuando empieza uno a ver la historia y la evolución de ese fuero, va tomándose la situación de que no es tan así como se dice. O sea, esa garantía laboral tiene intrínseco algo mucho más profundo que hace parte del desarrollo de la figura como tal. Y inicialmente es una figura que se da con el propósito de otorgar las garantías que hace referencia a la Constitución política. Se puede entender que es una herramienta necesaria creada por el sistema jurídico para que los empleados tengan la libertad de ejercer la actividad sindical. Que ellos no se convierta en un derecho ilusorio gracias a la posición dominante, subordinante, subyugante de los empleadores frente a los empleados. Aquí viene la primera situación. Cuando un trabajador, por iniciativa propia, quiere tomar la vocería para hablar de derechos laborales frente a sus patronos, el patrono, por su jerarquía laboral y por su jerarquía como patrono, inmediatamente subyuga al trabajador. Y la manera de subyugarlo era aplicándole algún tipo de medida de las que ya están enunciadas aquí: el traslado, obligarlo a renuncia, y ese derecho se desaparecía. Cuando vamos a ver el desarrollo que se dio en su momento, vamos a encontrar que bajo el manejo de tres convenciones, la OIT, la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, fue determinando unas garantías básicas para las personas que tienen la capacidad de negociación frente a los patronos. Y esa capacidad fue un reconocimiento más hacia el sistema sindical, pero asimismo para personas que no sean sindicalizadas, pero que asuman la calidad de voceros de trabajadores para efectos de reclamaciones laborales. Entonces, este fuero no solamente se centra en la parte de los sindicatos, sino también para las personas donde no existen sindicatos, pero también puede haber una garantía mínima para las personas que asumen la presentación de solicitudes a los patronos. El Estado, frente al fuero sindical, pretende brindar las condiciones que permitan el desarrollo normal de las actividades sindicales, protegiendo a los trabajadores y especialmente a los directivos sindicales para que ejercer libremente sus funciones sin estar sujetos a las represalias de los empleadores. La garantía foral persigue impedir que a través del despido, el traslado o el mejoramiento de las condiciones de trabajo se vulnere la acción del legislador, que la acción del legislador le asigna a los sindicatos. Entonces, los beneficios del fuero sindical: trabajadores que concurran a la formación de un sindicato, que en nuestro caso llevamos desde el momento en que hubo la gremiación, se generó la asamblea, tenemos unos tiempos donde todos los que estamos afiliados ahí tenemos la garantía del fuero sindical por ser fueros fundadores. Y ahí, posteriormente a eso, hay directores y delegados sindicales que también van a asumir las calidades con fuero sindical con otros tiempos. Los candidatos a director, los trabajadores que negocian colectivamente. Aquí viene la figura de eso, que les comento. No es un sindicato, pero en la negociación colectiva se pueden agrupar determinadas personas que pertenecen a la misma empresa o a un grupo empresarial, y ellos asumen la calidad de negociadores frente a los patronos para efectos de determinar pautas laborales. En el momento en que ellos asumen esa
esa calidad de negociadores, inmediatamente toman un fuero. Ese fuero le da la posibilidad de la protección básica a él y por determinado tiempo. Los miembros del comité de negociación que no sean, ¿me lo puedes correr acá? Pero, ¿ah? Ya, miembros de la comisión negociadora que no sean directivos sindicales. Entonces, también dentro de las posibles negociaciones, se puede dar que se conformen grupos de comisiones para determinado análisis de temas específicos y esas personas inmediatamente toman un fuero para efectos de poder tener como libertad de negociación y libertad de proponer situaciones que no afecten o que de pronto el patrono se sienta afectado o se sienta atacado por la forma en que él desarrolla su actividad patronal. Entonces vámonos a ver esos antecedentes históricos. Esos antecedentes históricos tienen un nacimiento con los convenios colectivos. Y nos vamos entonces a ver el convenio para la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. En 1948, ese convenio de la OIT tuvo un desarrollo en el cual ya, si ustedes miran, históricamente miramos, en el 48 estamos finalizando la guerra, se está finalizando la guerra y entonces viene todo el desarrollo que veníamos de una finalización de una guerra, una reiniciación económica de los países como tal. Y esto se da en Ginebra, en la reunión del comité, el 27 de junio, artículo numeral, convenio 0087, Conferencia sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización. Entonces la confederación es en San Francisco, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congrega en dicha ciudad el 17 de junio de 1948 en la 31ª reunión. Entonces, ¿qué es la situación? La parte empresarial ya necesita desarrollarse y retomar como una nueva perspectiva económica. Los trabajadores vienen de haber sido casi de estar sometidos a todo un régimen de la guerra donde mucha gente estuvo internada por horas haciendo armas, desarrollando armamento, desarrollando toda la logística de la guerra, y en las cuales muchos derechos venían desconociéndose. Entonces ya cuando se logra como buscar una estabilidad, pues necesariamente toca buscar unas reglas de juego nuevas, y la Organización Internacional del Trabajo entonces para esas situaciones propuso. Los trabajadores y los empleados, sin ninguna distinción y sin ninguna autorización previa, tienen derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones por la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Entonces se cuenta que aquí se siente un primer precedente. Tanto los trabajadores como los empleadores pueden generar agremiaciones. Y sin generar distinciones y sin autorizaciones previas de nadie. O sea, no puede estarle solicitando donde nace la capacidad, la libertad de asociación que toca empezar a defender desde ese momento. A la libertad de asociación me da esa condición. Yo puedo agremiarme sin necesidad de tener la autorización previa de ni el Estado, ni el aval del patrono, o viceversa. Eso es un primer derecho que queda reconocido en el convenio. Vamos a ver que desde 1948 se tiene esa situación.
en la evolución que vamos a empezar a ver, vamos a darnos cuenta que ese derecho nomás lo vamos a tener reconocido con la Constitución del 91. Ya ahorita llegaremos para allá. Las organizaciones y los trabajadores. Las organizaciones de trabajadores y los empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, al de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Entonces, démonos cuenta que al momento en que quedamos conformados, se nos están haciendo unos reconocimientos básicos, que esos están en los artículos 1, 2 y 3 del convenio. Aquí están resumiditos, pero más o menos están en el convenio. Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal. La pelea de los años 50, 60, 70, 80 fue contra el intervencionismo que el Estado quería hacer en los sindicatos. Y toda esa historia viene reflejada con muertes, con muchos sindicalistas presos, todo es una historia. Lamentablemente por el video no lo pudimos como retomar ahí, pero es toda una lucha, y no es una lucha precisamente del confort y de la negociación que de pronto en este momento está viendo uno en nuestros esquemas de negociaciones. Mucha negociación estuvo precedida casi de que el sindicalista estuviera preso, de que se hubiera hecho la huelga, que se hubiera hecho el paro. Muchas veces se llegó a eventos de hecho, buscando eso, que se le reconociera al sindicato y a los representantes de los sindicatos el fuero sindical y la capacidad de negociación que ellos tenían. Entonces, esa parte es fundamental, que nosotros nunca le perdamos la huella de dónde venimos y qué es la obligación moral que tiene un sindicalista a partir del momento en que asume las calidades que debe tener. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Siempre los gobiernos quisieron tener injerencia directa en la creación de los sindicatos. Cuando ahora de los documentos que les decía al inicio, les voy a agregar a subir semana a semana un documentico que son muchas veces un videito de 40 minutos, 30, 20 minutos, donde nos va contando por décadas la evolución del sindicalismo. Y ahí vamos a ver todas las luchas que ha tocado hacer para que, uno, evitar el intervencionismo de la administración pública del Estado para efectos de poder desarrollar la actividad sindical. Y la otra es que la misma actividad sindical ha implicado que tanto el Estado quiera tener injerencia como grupos de extrema derecha, extrema izquierda, la Iglesia, que en varios sindicatos ha sido muy fortalecida, ha tenido mucha injerencia. Y todo eso pues ha sido la evolución normal de las situaciones. Entonces comemos que el convenio 087 es de 1948, pero cuando vamos a ver nuestra realidad legal en Colombia, vamos a ver nuestras realidades, vemos que hay una cuestión que es importante que tengamos en cuenta. Resulta que cuando los países van a las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo y adhieren o reconocen los acuerdos, los convenios, el convenio tiene una característica que se redacta en forma de sugestión. Se le sugiere se sugiere hacer tal cosa, se sugiere la presentación del sindicato, se sugiere el respeto, porque en últimas es como un plan de manejo sin que inicialmente el país que se compromete lo cumpla. O sea, no tenga, o sea, a partir del momento en que él asume y reconoce la situación sindical, lo que estableció en el convenio, pues está asumiendo un compromiso de desarrollarlo.
Entonces, estos compromisos siempre tuvieron una situación que más adelantico se las explico. Pero entonces, dentro de los convenios, ¿qué situaciones tenemos? Que a partir del momento en que un país reconoce el convenio, ese convenio entra a operar al año siguiente. Y a partir del momento en que entra a operar en el año siguiente, para poderlo denunciar, el país que quede inconforme o algo, o vea que no le es aplicable, pero ya lo asumió, son 10 años que ese convenio va a estar vigente. Si yo quiero, si como país, pedir que el convenio sea revisado o que sea adherido a algo, debo en el año anterior al vencimiento estar presentando el proyecto para esto, para poder tener la calidad de que no se inicie la revisión, y esa revisión tiene que darse dentro del año siguiente al vencimiento del primero. Se hace la revisión y si ya se genera otro convenio o ajustes a ese convenio, pues vendrá con otra norma, con los ajustes de la normatividad para eso. Es un esquema que trae la Organización Internacional del Trabajo y que está adherido a la ONU, entonces toca tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces a nivel sindical uno parte del vaso como que ya el convenio está, pero resulta que como cada 10 años es susceptible de ser revisado, uno debe estar muy pendiente de la operación que se tiene que hacer en eso. O sea, porque pues, fácilmente cualquier país que no esté interesado en desarrollar eventos que pueden generar capacidad a los sindicatos, no puede estar presentando y no puede estar modificando el convenio. Ya entonces, ahora vienen las situaciones. Dentro del esquema administrativo y organizacional de los sindicatos, vienen los sindicatos de base, que son los sindicatos de las empresas, en las entidades. Después viene la jerarquía, las organizaciones de trabajadores, y los empleadores tienen derecho a constituir federaciones o confederaciones, así como de afiliarse a las mismas, y toda organización federacional o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales del trabajo y de empleadores. Démonos cuenta, nunca dejemos por ver a los empleadores. Ellos tienen también, cuando vemos que ANIF, que la ANDI, que todos ellos en última también son un sindicato. Y también pueden también llegar a tener manejo dentro de los convenios de la libertad sindical y de la libertad de asociación. Entonces también un poder, cuando como que ellos pretenden ponerse un estatus allá diferente. No, ustedes son un sindicato visto a nivel internacional, a nivel de los convenios internacionales, también tienen la calidad de agremiaciones y también tienen por lo menos unos principios básicos a desarrollar. Entonces, por eso este convenio del 47 se basa en la libertad, el reconocimiento de la libertad de asociación. La legislación nacional no menoscaba ni será aplicable de suerte con menoscabante las garantías previstas en el presente convenio. Entonces, démonos cuenta, esa libertad de asociación casi que viene basada en estos convenios, el convenio 087. Ahora viene el otro convenio, que es el de 1971, el convenio sobre las representantes de los trabajadores. Ya eso tiene más injerencia específica en la parte nuestra. Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes de vigor. Démonos cuenta. ¿Qué es eso? Un plan de protección al funcionario, al empleado. En este momento todavía no podemos hablar de funcionario, sino al empleado. Entonces, dentro de esta característica, ¿qué me piden? Yo debo, el patrono, el Estado, debe respetar mis prerrogativas, darme mi protección, pero lo que me pone una condicionante. Siempre que ellos actúen conforme las leyes, contratos colectivos o acuerdos comunes en vigor. Entonces, una parte que siempre, en especial el Estado y en los estados políticos, donde donde se quiere deslegitimar permanentemente a los sindicatos y a los activistas, es buscarlos relacionarlos siempre con actividades de subversión.
o de colaboración o de ayuda a grupos extremistas. Porque y el discurso que muchas veces maneja es que el ser de izquierda entonces se le vuelve a usted ya una etiqueta para efectos de poderlo enmarcar como tal, y no debe ser eso, porque de todas maneras, si los partidos de izquierda están reconocidos a nivel del Estado colombiano, no implica que entonces los sindicalistas no tengan la calidad de poder pertenecer a un partido político. Lo que sí tendrían unas restricciones que tienen que estar delimitando plenamente hasta dónde va mi función como representante de un sindicato y hasta dónde va mi función como representante político de un partido político. Ni pretender entrecruzar o pretender hacer presencia real en eso. Obviamente esos son como los parámetros dentro de las realidades políticas. Sí se da que pues siempre ha habido injerencia en la parte de esas gremiales, siempre ha habido injerencia. Así como los gremios tienden a buscar la forma de minimizar el poder de los sindicatos, en los partidos políticos se busca tener participación dentro de los sindicatos asimismo para tener manejo político. Entonces, eso es una parte que debe tenerse, en especial las directivas sindicales deben tener muy clarito que su fuero no puede ir hasta allá a terminar haciendo vínculos políticos o excediéndose en situaciones que no deben darse. ¿Habrá acuerdos políticos con determinada parte? Sí, pero deben ser aprobados plenamente por la Junta, sino que se vuelvan el liderazgo de una o dos personas en esa parte. Es importantísimo tener en cuenta. Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la empresa de sus facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones. Entonces, dentro de todas esas partes, es que tengamos un espacio que se nos facilite los tiempos de servicio, las posibilidades de hacer presencia en todos los sitios que tengamos la necesidad de buscar las afiliaciones, de hacer información, de desarrollar información rápida. Pero aquí te viene amarrado a una situación. Entonces, a este respecto deberá tenerse en cuenta las características del sistema de relaciones obrero-patronales del país y las necesidades de importancia y posibilidades de la empresa interesada. Si aquí nos damos cuenta, entonces el respecto, ¿qué nos dice? Que lo primero que nos toca mirar es las necesidades y la importancia y posibilidades de la empresa interesada. En nuestro caso, nosotros ya con un fallo que ha habido de discusión y que de pronto hace poquito por ahí salió un fallo que de pronto la calidad de servicio esencial se pierde, no la tendríamos, pero sí hace que el servicio que nosotros prestamos tiene una calidad, una injerencia en el Estado colombiano que es fundamental. Eso nos da una buena posibilidad, una capacidad buena de ser oídos por la necesidad misma que el Estado tiene de que esto no se pare. Y entonces, ¿qué se busca? Entonces, que la relación obrero-patronal tenga rapidez, fluidez, pero asimismo como un ámbito de conciliación permanente. Que es muchas veces lo que o la parte patronal o nosotros muchas veces nos ponemos en extremos que no buscamos muchas conciliaciones que podríamos llegar a hacerse si en la medida en que pudiéramos sin desconocer la posibilidad de que el paro y la huelga sea el último paso y no el primero, ¿no? Y eso obliga entonces que las agremiaciones y las juntas directivas hagan una preparación muy buena a efectos de buscar negociaciones reales y no obstrucciones en los procesos que se estén dando. La capacidad de denuncia que tenemos debemos ejercerla buscando eso, ¿no? Prevenir futuros conflictos que se nos vayan a lo último. La concesión de dichas facilidades no debe perjudicar el funcionamiento eficaz de la empresa interesada. Aquí en este caso, pues ya sabemos que el concepto y la publicidad que tiene que la empresa de la DIAN es Colombia, ¿no? Ya basándonos en ese primer convenio que buscaba generar la protección a toda la parte sindical, independientemente de que fuesen de un lado y otro. Pero resulta que internamente las normatividades colombianas traían unas restricciones, la imposibilidad que los funcionarios públicos o funcionarios del Estado, de la administración pública, tuviesen la capacidad de estar agremiados
y de presentar pliegos de peticiones. Simplemente presentan solicitudes respetuosas al Estado. Y ahí, al no estar como debidamente reglamentado ni determinada esa situación, venía que cualquier agremiación o grupo que se determinaba un sindicato dentro del Estado corría peligro de caer en todas las arbitrariedades que el mismo Estado podía aplicarnos. Ya eso obligó a que en el convenio C-151, convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, en 1978, se diera el campo de aplicación y sus definiciones. Debe aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más y favorables de otros convenios del trabajo. Listo. 12. Acuérdense entonces que todos los convenios tienen tiempos de denuncia y tiempos de... Así. Entonces, sí. Listo. Entonces, este 178, 1900, sí. Traen sus preámbulos. Se lo leo para que lo lea. Observando la gran diversidad de los sistemas políticos, sociales y económicos de los Estados miembros y las diferentes prácticas aplicadas por dichos estados, por ejemplo, en lo atinente a las funciones respectivas de las autoridades centrales y locales, a las funciones de las autoridades federales, estatales y provinciales, a las de las empresas propiedades del Estado o de sus diversos tipos de organismos públicos autónomos o semiautónomos, o los que respectan la naturaleza de la relación del empleo, teniendo en cuenta los problemas particulares que plantea las delimitaciones del campo de aplicación de un instrumento internacional y la adopción de definiciones a los fines de instrumentos de razón en razón de las diferentes existentes en muchos países entre el empleo público y el empleo privado, así como las dificultades de interpretación que se han planteado a propósito de la aplicación de los funcionarios públicos en sus disposiciones pertinentes al convenio sobre el derecho del sindicato y la negociación colectiva, o sea, hablando del 1949, y las observaciones aplicando dichas disposiciones en forma tal que grupos numerosos de empleados públicos han quedado excluidos del campo de aplicación del convenio. Entonces, dése cuenta. Nos aplicaban la normativa legal interna y excluían y desconocían el convenio del año 48-49. Entonces, eso generó que tenía que generarse todo un convenio específico para la administración pública, y pues, basándose en ese convenio es que todo el desarrollo legal de las relaciones laborales de funcionarios públicos con el Estado se basa en este convenio, por eso es importantísimo tenerlo muy en cuenta. Y ahí empieza la primera situación. La aplicación del convenio debe aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo. Aquí viene una dicotomía. En el concepto de trabajador oficial y empleado público. Resulta que las normatividades del Estado colombiano van que los trabajadores oficiales se manejan con reglamentaciones y con legislación privada. Y el empleado público se maneja con todas las relaciones de la normatividad y de contratación. Entonces, habrá normas que pronto son más favorables para un trabajador oficial aplicando la normatividad privada frente a la normatividad de la administración pública. Entonces, es lo que se habla de una favorabilidad cuando estemos revisando. Bueno, no, en nuestro campo, pues nosotros no tenemos esa situación. En las entidades donde hay trabajadores oficiales, gente de empresas, de fábricas y todo, que tienen desarrollo en esa parte, ese tipo de relación muchas veces es más favorable manejarla por la vía de la contratación privada que frente a la pública. Hoy, como habrá momentos en que el trabajador oficial esté más protegido en la parte de la administración pública que por la parte del convenio de la parte privada. Entonces, es muy importantísimo mirarlo, y eso es una de las obligaciones a nivel de agremiación. Cuando yo estoy mirando las favorabilidades que puede tener en ese tipo de aplicación de normatividad.
La legislación nacional debe determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio se aplican a los empleados de alto nivel, que por sus funciones se consideran normalmente que poseen poder decisorio, desempeñan cargos directivos, o a sus empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. Eso ya yéndonos a la parte ya internamente de la operación de la administración pública, se cuenta cómo dentro de las agremiaciones sindicales no podríamos en algún momento, a pesar de que la libertad sindical es fundamental y la libertad de afiliación es permanente, y la puede desarrollar individualmente por cualquier persona, podríamos llegar a un momento donde podríamos hacerle el veto a una determinada persona para que llegase a quererse vincular con el sindicato. ¿Por qué? Porque él tiene dentro de la entidad o viene de desarrollar actividades en otras entidades como el funcionario de alto nivel y de manejo y confianza del Estado, del gobierno de turno o de los gobiernos de turno. Entonces, donde vemos que viene de ser director de una entidad, llegó aquí, entonces llegó a una subdirección o llegó a una jefatura de división, y él pretenderá meterse en el sindicato. Si uno le hace el análisis, este señor es más patronalista que la persona, entonces podríamos casi que buscar una forma de decirle, bueno, potencialmente lo podemos recibir como afiliado, mas no podría entrar en la parte de negociaciones porque usted tiene todo un antecedente que lo puede generar un sesgo patronalista en contra de la negociación que yo pretendo hacer. Asimismo, de pronto en el mismo estado, y eso sí lo vemos permanentemente, se da que muchos funcionarios que se van perfilando con buena capacidad sindical, que eso nos pasó en la época de Fino, cuando nació el Sintradian y nació especialmente Sintradian, hubo un perfilamiento de muy buenos personajes que daban la talla excesivamente para la parte sindical. Eran frenteros, buenos, juiciosos, estudiosos. Y eso generó que de las directivas de ese momento fue un sonsacar a los líderes sindicales. ¿Cómo nos los sacaron en ese momento? Los nombraron jefes, se volvieron jefes de división, han alcanzado a ser hasta directivos de administradores, y así perdimos a esos muchachos. Lo que se inició al inicio, cuando se hicieron las capacitaciones fuertes que hubo para efectos de arrancar en la operación de fortalecer el sindicato, hubo capacitación y todo. Todas esas personas se perdieron porque las directivas se dedicaron a sonsacar a esa persona. Las llamaban, le ofrecían, vea, váyase jefe de división a tal grupo. Ya empezaron a salir las primas de productividad, que esas tipo de primas de productividad y todo eso no han pasado de ser un cebo para que el funcionario caiga ya y se vuelva adicto a 1,5 millones de pesos de sueldo más, y sobre eso empieza a desconocer su realidad, se vuelve patronalista por el sueldo, pero desconoce las realidades en las que muchos de sus compañeros viven. Asimismo, él llega y asume compromisos de trabajo con las jefaturas y no ve las cargas laborales reales que se están teniendo. Como al señor le interesa que su prima de productividad mantenga alta, pues qué mejor poder comprometerse a nombre de los demás. Entonces esa parte es como muy disidente para tener nosotros muy en cuenta y tener un análisis profundo en el momento en que estamos mirando esas operaciones de quienes intervienen en la parte directiva de los sindicatos. La legislación nacional debe determinar asimismo hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la Policía. El convenio 161 en ninguna parte excluye que las Fuerzas Armadas o la Policía puedan ser agremiados, puedan ser sindicatos. Los convenios internacionales en ninguna parte hacen ningún tipo de exclusión a la fuerza pública ni nada de eso. En la policía han querido aparentemente arrancar cosas de ese tipo, pero tan pronto las ven desde las altas directivas las cortan de plano. Las Fuerzas Armadas, hay una discusión y hay fallos del Consejo de Estado en el cual casi que los excluye por la necesidad de la subordinación que deben tener permanente hacia el Estado y hacia el gobierno de turno. Entonces, ya son discusiones casi para un Estado mucho más moderno y en estados donde realmente el esquema de orden público y todo eso tenga otra matriz diferente. En este caso es muy difícil de poderlo manejar para poder llegar a que
en las Fuerzas Armadas o la policía naciera un sindicato, que sería muy bueno para poderles dar más garantías a los pobres muchachos que se dedican a darle palo a la gente. Entonces, viene ya, entonces, este convenio es fundamental. Cualquier sindicalista que debe tener más o menos el criterio básico, el manejo del convenio. Esta documentación, estos convenios y tal, los tengo ya listos. Voy a hacer como un paquetico y los subo para que la persona que está subiendo, los subimos como un documento de consulta en la página nuestra y en la página de las que te tienen la para eso. Los empleados públicos han de protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical en relación con su empleo. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar al empleado público a la condición de que no se afilie a una organización de empleados públicos o que deje de ser miembro de ella. Aquí internamente hemos tenido nuestras situaciones, donde desde varias jefaturas le ofrecen la jefatura, el jefe de grupo, pero mira que es que esa condición de que tú tienes ahí de sindicalista, como que eso no cae bien, como que eso no da buen ejemplo. ¿De dónde acá un administrador o un jefe de división le ofrece el cargo a alguien, pero le condiciona a que renuncie a su derecho de la libertad sindical y de libertad? Entonces es fundamental, y eso uno en pasillos lo ha oído siempre y se ha visto muchas veces radicado y que funcionarios que por el funcionario no se afilia al sindicato, es que porque es que para que mi jefe no se ponga bravo, y que es que de pronto me la monta, y que es que no. Un empleado público debe tener la claridad de la libertad sindical, de la libertad de afiliación, de la libertad de asociación, y debe defenderla porque es un derecho intrínseco de la persona. No puede estar condicionado a que si el jefe me mira feo porque estoy del sindicato, no, pobrecito. Entonces, que ahora qué va a decirme si es que yo se dio cuenta que yo soy afiliado. No, uno debe tener la gallardía y la valentía de asumir su condición de sindicalista y de afiliado a un sindicato para así mismo poder defender sus propios derechos. Este convenio, deje cuenta, evolucionó desde el año 48, que es la de las libertades sindicales, duró casi 40 años para que pudiera a nivel internacional tuviera un reconocimiento ya de las relaciones laborales de la administración pública. Entonces, uno tiene que aprender a defender lo que ha venido madurando. Despedir a un empleado público o perjudicarle de cualquier otra forma a causa de su afiliación o a una organización de empleados públicos o su participación en actividades normales de tal organización, que es otra situación. No necesitamos hacer una charla. Llega uno a cualquier sitio y no, pero es que las jefes no tienen un mundo de trabajo. No, tienen que tener conciencia como sindicato. No, llegó la agremiación, vamos a dedicarle los 20 minuticos, o digámoslos, planteémosles cosas, que la agremiación va a hacer una capacitación. Voy a ir a la capacitación porque tengo como ese convencimiento real de hacerlo. Y eso nos toca como que se tomen conciencia de esto. ¿Por qué? Porque es que nosotros no estamos llegando a un estado, a una entidad de confort donde medianamente y en estas situaciones que estamos viviendo en este momento, nos volvemos unos privilegiados de todas las situaciones que se tienen en el Estado, de todo el esquema económico de este país, nos volvimos unos super privilegiados. Tenemos sueldo, el 70% de la población está en este momento sin saber qué va a hacer, qué sueldo le va a quedar, cómo va a trabajar, cómo va sus relaciones con la salud pública, con todo, lo tiene totalmente desubicado. Eso casi que nos obliga a defender lo que ya tenemos y a propender porque la gente que no esté de alguna manera puede desarrollar esta parte. Entonces, no hay que tenerle miedo, y eso de cuenta, tiene una protección. Cuando un patrono pretende hacer esto, me está violando el convenio, me está violando la ley y está haciendo persecución sindical. Entonces, dé cuenta que es una forma de que el fuero, quien tiene el fuero sindical, debe ejercer esa protección, porque muchas veces para evitarle el enfrentamiento de ese funcionario, es la obligación ya del sindicato empezar a ejercerlo. Asúmalo con la garantía que tiene de tener el fuero sindical que lo obliga a que usted sea el contradictor legítimo con su patrono. Aquí se retoma algo del convenio anterior. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto de las autoridades públicas.
Entonces, cuando se nos dice que es que nos toca presentar el informe a la subdirectora de nuestras actividades, que nos dicen que pobrecitos, que es que nos toca que cuando pedimos un permiso sindical y no lo cumplimos, no. Una cosa es nuestra independencia, y esa independencia nos toca hacerla respetar y darle toda la garantía a la persona que yo le saco un permiso sindical, que lo sitúa a una situación sindical, de poderlo respaldar. Otra cosa es cuando la agremiación se vuelve tolerante a que la persona que utiliza el permiso sindical, utiliza el fuero sindical y lo utilice en otras cosas que no debe. No puedo tolerar eso. Y no podría yo ponerme a decirle, no es que la autoridad pública me lo maneje o que la entidad lo maneje, no. Yo como agremiación y como sindicato debo estar en capacidad de juzgar y no tolerar ningún tipo de eventos en los cuales se esté violentando el fuero sindical y la capacidad sindical, porque estamos atentando contra un derecho constitucional y no podemos caer en esa tolerancia, porque eso es lo que ha ido que legitimando la capacidad sindical de actuar. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de la adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o administración. Es lo que les estoy diciendo. Pero eso no indica que entonces nosotros mantengamos internamente la posibilidad de hacer lo que querramos, desperdiciando tiempos o haciendo cosas paralelas a la realidad que el sindicato pide. Se consideran actos de injerencia en los efectos de este artículo, principalmente los destinados a fomentar la constitución de organizaciones de empleados públicos dominadas por la autoridad pública o a sostener económicamente o en otra forma organizaciones de empleados públicos con objeto de colocar estas organizaciones bajo control de la autoridad pública. O sea, eso se llama paralelismo sindical, cuando yo permito que desde la entidad funcionarios monten sindicatos que en última son más patronalistas que el mismo patrono. Cuando permito que se formen grupúsculos internos a los cuales el Estado, la entidad les está asignando presupuesto y todas estas cosas, que para que desarrollen actividades como agremiaciones, y ellas empiezan a tomar como una preponderancia en la cual no tendría una injerencia real, pero sí es un factor de distracción para que las personas las captan allá y pierda la capacidad de tener intervención en el sindicato. Entonces, cuando ve uno sospechosamente que del grupito de danzas tal, esas personas son las que tienen la prerrogativa para ir a las capacitaciones, a todo eso. Es una forma disimulada de estar mejorando el sindicato. Porque ¿qué va a decir la persona? Ah, mira, tan chévere, allá sí. Pues si yo estoy allá, sí me mandan al curso, si estoy allá, sí me mandan a la capacitación, pero si como estoy de lo del sindicato, entonces me van a tener aquí, no. La obligación de la entidad y del Estado colombiano es mantener la protección a la agremiación como tal. Entonces, pilas con eso para estar nosotros con la guardia arriba. No sé cómo ando de tiempo. Uy, se está acabando el tiempo. Ratificación de la legislación nacional. Compañeritos, una pregunta. Esto está programado hasta las 10. ¿Puedo extenderme si quieren unos 20 minuticos más? ¿Por dónde es que lo hago acá? Para poderlos oír. ¿Aló? Aló. Sí, la pregunta es, ¿puedo extender? O sea, está programado hasta las 10. Ya no, como arrancamos casi 20 minuticos tarde, pues me les voy a correr 20 minuticos más, ¿vale? Bueno, perfecto. Perfecto, No sé, listo. pues si todos estaremos de acuerdo, pero sí, por mi parte, claro que sí. Exacto. ¿Cuántos están de participantes en este momento? 19. Ah, listo, bueno. No, compañeros. Me alegro, bueno, siquiera no los he dormido. Bueno, volvamos entonces a la... Miguel. Acá está. Ah, sí. Listo. Acá. Acá. Listo. Entonces, a raíz de esos convenios que venimos hablando, vienen las dos teorías que siempre el Estado colombiano estuvo manejando antes de la Constitución del 91, que era una teoría monista y la teoría
Entonces el Consejo de Estado en algún momento. Entonces, ¿qué obliga a estas teorías para efectos de la aplicación de los convenios internacionales? ¿Qué obliga al Estado colombiano a la aplicación de esos convenios internacionales? Que para que pudiesen entrar en vigencia a nivel de la Constitución del año 86, de 1886, tenían que ser ratificados por Colombia inicialmente, listo. Y después tenían que entrar a ser implementados en la Constitución Nacional, pero a través de una ley. Pasó que, por ejemplo, los convenios que ya cité, el convenio 87, el convenio 98 del 48 los dos convenios del 48, solamente la legislación colombiana los asimiló con la ley 26 de 1976. Entonces, de cuenta, duramos 38 años, 39 años sin que supuestamente la legislación colombiana entrara a aplicar el convenio, que fue toda la pelea que hizo constantemente todo el mundo sindical peleándole al Estado. ¿Qué situaciones presentan esto? Y el otro convenio, el 98 del 40, también la ley 27 del 26 27 del 70, 26 y 27 del año 76 son las leyes que reconocen este tipo de convenios. Imagínate esto, entonces si uno dura 39 años para que me reconozcan un derecho, y así se la pasó este Estado colombiano mamándole gallo al sindicalismo colombiano. Que afortunadamente el Consejo de Estado en algún momento empezó por fallos dados, empezó como a tomar la obligación, pero era que el Estado colombiano y reconocía allá a nivel de la OIT, lo reconocía, pero si no lo vinculaban a la legislación nacional, pues estábamos en stand-by ahí y nunca se evolucionaba con eso. El Consejo de Estado en algún momento se pronunció y dijo, no, qué pena, usted va y se pronuncia en el exterior y dice que aquí va a estar formalmente funcionando, tiene la obligación como Estado de desarrollar esa obligación que asume en el exterior, porque yo se comprometía que sí, tranquilo, nos vamos a operar aquí para Colombia, y tan pronto se pasaba la situación, hasta ahí llegaba. La capacidad legislativa de la izquierda en sus momentos, o la capacidad de los grupos sociales, era muy reducida en el Congreso. Entonces, otra obligada que, pues, hermano, sí tiene usted presentada en el proyecto, pero nunca tenía el impulso suficiente para sacarlo adelante. Y ya con estas leyes, si ustedes, que son más sardinos que yo, ley 76, ley 26, ¿se acuerdan por ahí de los paros nacionales? El paro nacional con don Alfonso López y todas esas cosas, son consecuencia de eso, de la lucha sindical permanente, de meter la ficha, de hacerse cascar uno leño, y eso es lo que uno tiene que asumir como responsabilidad cuando se mete en este cuento de la parte sindical, de que la gente que pasó por aquí, de pronto lo haya hecho bien, mal o regular, pero de todas maneras fue una lucha que está llevando a que muchas personas puedan tener una forma decente de vivir, una forma decente de trabajar. Entonces, no puede uno dejar que se caiga este tipo de eventos aquí en el desarrollo, porque aquí es el problema que tenemos, en la coyuntura que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, todos los decretos legislativos que ha sacado el Estado, el gobierno en la parte de emergencia económica, están afectando las relaciones laborales, están afectando las relaciones sociales y están afectando todas las relaciones de salud de los empleados. Y como por decretos, y los decretos van a tener una situación de que si no los atacamos y no estamos pendientes desde ya, se van a volver casi legislación permanente. Y eso es muy peligroso. Y ahí es cuando el fuero sindical tiene que activarse en forma para poder tener la capacidad de discernir y de presentar propuestas reales. Lamentablemente, pues invité a varios
varias personas que estuviesen como metidas en el cuento, pero no, pues, no aparecieron, pues no hay problema. Entonces, vemos que esa teoría dualista para poder ingresar la normatividad desapareció con la Constitución del año 91. ¿Por qué? Porque el artículo 53 y el artículo 93 de plano en la Constitución dijeron: los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados deben hacer parte de la legislación interna. Entonces, el hecho de que estuviesen ratificados, estaban ratificados en el exterior, pero como nunca le habían dado acceso a la entrada a la legislación colombiana, y estaban como ahí como jueces lo aplicaban, otros jueces no, tribunales sí, otros no. El Consejo de Estado esporádicamente lo utilizó. Eso le dio la posibilidad a que la legislación y el constituyente primario en el año 91 de una vez los entró. Entonces, eso hace que el Estatuto del Trabajo que estaba ahí, que es una colcha de retazos, cogiera mucha vida y cogiera su soporte fundamental, son los convenios internacionales. Nosotros no podemos estar leyendo el Estatuto del Trabajo ni el Código de Procedimiento del Trabajo sin mirar si en convenios internacionales esos tienen reglamentación externa o ya tiene algún pronunciamiento. Porque frente a esa normatividad es de aplicación obligatoria el convenio internacional y no la legislación interna si son contrarias. El artículo 24, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso prevalecen en el orden interno. Deje cuenta. Esa es la jerarquía normativa. Tiene que necesariamente darse para esto. Y esto tiene que, entonces, ¿qué generó? Que muchos artículos del Estatuto del Trabajo, del Código del Trabajo, quedaran automáticamente derogados o tenían que hacerse las interpretaciones frente a eso. Los derechos de asociación y huelga. El Estado colombiano garantiza el derecho de asociación y huelga en los términos prescritos en la Constitución Nacional y las leyes. Este derecho, por ejemplo, se revivió porque la huelga ya venía reglamentada de afuera. El mínimo de derechos y garantías. Las disposiciones de este capítulo contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores que no producen efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca este mínimo. Entonces, deje cuenta, aquí empezamos a tener que las normas laborales tienen un carácter de orden público. Son irrenunciabilidad. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas de ellas son irrenunciables salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. La norma de aplicación supletoria. ¿En qué cosa? Cuando una norma no haya norma exactamente explicable en caso controvertido, se aplica una que regule casos de materia semejante. Los principios que se deriven de este código, la jurisprudencia, la costumbre y el uso, la doctrina, los convenios, recomendaciones adoptadas por la Organización y las conferencias internacionales del trabajo cuando no se opongan a las leyes. Ten en cuenta, siempre debemos buscar la fuente más soportable en los convenios internacionales, así como jurisprudencia que haya sentado en el país. Y ahora sí, entonces aterricemos el cuentico nuevamente de la definición del fuero sindical. Ya les pegué un brochazo ya por encima como a la carrera. ¿Qué se denomina fuero sindical? La garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o municipio distintos sin justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. Esa lectura de primer plano dice como que es una garantía personal, o la lee uno como una garantía personal de quien pasa a tener la calidad de tener el fuero sindical. Y vienen a quienes son los amparados en el fuero sindical. Los fundadores de un sindicato, los trabajadores que con anterioridad a la inscripción de un registro sindical ingresan al sindicato para quienes al amparo rigen al mismo tiempo para los fundadores. Entonces, inicialmente el fuero de fundadores es los que constituyen el acta de constitución del sindicato. Después viene los que se afilian en el interregno al registro sindical. Cuando se presta el registro sindical, los que alcanzaron a afiliarse ahí también tienen calidad de fueros fundadores. Y los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federativo, confederación, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes. Y los miembros de los comités seccionales sin pasar de un principal y un suplente. Este amparo será efectivo por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más. Entonces, cuando dentro de un sindicato cambiamos la junta directiva, esos miembros que salen
quedan con fuero sindical durante 6 meses más, un régimen, un fuero transitorio que le garantiza que no va a ser despedido inmediatamente y que tendrá todas las situaciones. Ahora vamos a ver, bueno, esto sí ya más o menos lo dijimos. Vienen las situaciones en los casos de fusión de 2 o más organizaciones sindicales. Quien gozando de fueron los anteriores directores que no queden incorporados en la Junta Directiva Novada por motivos de fusión hasta 3 meses después de que esta se realice. En el evento de que se llegase a dar una fusión o integración con otros sindicatos, todo esto, las personas que vienen en cada junta directiva quedan amparadas, los que no quedan, unos quedarán amparados por los que se quedan nuevamente dentro de las juntas, los que quedan por fuera quedan con el amparo de 3 meses para después de que se realice la fusión con estos tipos de sindicatos. Aquí viene una situación que es bueno que tenerla en cuenta, al numeral segundo. La designación de toda junta directiva o cualquier cambio que ocurra en su composición debe notificarse al empleador en la forma prevista en el artículo 363 y 371. En caso de cambio, el antiguo miembro continúa gozando del fuero durante los 3 meses siguientes, a menos que la sustitución se produzca por renuncia voluntaria del cargo sindical antes de vencerse la mitad del periodo estatutario o por sanción disciplinaria impuesta por el sindicato, en cuyos casos el fuero cesa de ipso facto por el sustituido. Entonces, démonos cuenta. Allá atrás el convenio nos habló de la posibilidad de que la no injerencia de los patronos dentro de la organización sindical, pero este artículo sí tiene un venenito ahí, que cuando yo destituyo o sanciono disciplinariamente a un funcionario dentro de la relación del sindicato, de la entidad, le da la posibilidad de que se pierda el fuero de forma de ipso facto, frente a la garantía que tendría que dar el patrono. Es como contradictorio porque entonces estamos soltando a alguien que por un conflicto interno queda casi a disposición de que el patrón le pudiera cobrar una retaliación hacia él. Es una norma que ahí quedó como en el aire para revisarla, porque, o sea, estaría desconociendo el principio de no injerencia del patrono dentro de eso, pero aquí estamos dándole la prerrogativa que el mismo sindicato venda, o no tanto como que venda, sino que como que se vuelve una doble sanción. Si se me está sancionando el sindicato y tan pronto me sanciona, me destituye o me expulsa inmediatamente, entonces quedo a disposición de que el patrono también pudiese expulsar, porque no me está garantizando el fuero sindical para ese caso. Es un artículo que toca tenerle mucho cuidado ahí para este efecto. Vienen 2 jurisprudencias que también el documentico se las voy a meter completas para que la lectura, mire, algo que tiene las jurisprudencias del año 90, del año 91 al 95, 96, con esa primera corte, es que esos magistrados, esa fue una corte excelente, de excelencia. Son personajes que hicieron, o sea, lo que quedó cimentado ahí dejó unas reglas muy claras, una interpretación muy clara frente a la normatividad a desarrollar. Entonces, esta sentencia va con relación a la libertad sindical. No voy a profundizar mucho por cuestiones de tiempo, pero sí les invito a que por favor la lean a profundidad. Ahí por eso va completa para que una obligación, como el trabajo como una obligación social y que salte el protagonismo insustituible y desempeña el trabajo en la vida social como factor de producción, porque el asalariado aporta a ella su actividad útil y remunerativa y contribuye así como la propia prosperidad y el crecimiento del desarrollo económico de la comunidad. El Estado adquiere el deber general de propiciar, facilitar y estimular políticas estratégicas y planes de desarrollo de empleos y el mercado de trabajo que le permita a la persona ingresar a la fuerza laboral. Ten en cuenta aquí estas situaciones. Es el Estado el que tiene la obligación de capacitarlo, propiciar, facilitar y estimular políticas para que el trabajador evolucione. Y aquí muchas veces en este momento estamos viendo que muchas políticas se están dando es por autocapacítese, autodesarróllese y mire cómo se presenta. El servicio de empleo adoptado el 17. Aquí es una ratificación del convenio 88. Esos convenios es fundamental. En la página de la OIT, ustedes llaman por internet OIT, esa página es excelente para uno encontrar información
fácil, muy fluida de estatuto y todo esto para cualquier situación que ustedes tengan. Bueno, la tipificación del derecho del trabajo como derecho fundamental. Esto es básico porque la Constitución hace el reconocimiento que el trabajo es un derecho fundamental, por lo tanto, está enmarcado en los derechos tutelables. Es un derecho tutelable y está en el marco de constitucionalidad, de la violación de constitución, para la legislación está dentro del marco de la protección del marco de constitucionalidad. Es fundamental para tener el desarrollo de la protección del trabajo mismo. Ahora vamos a la sentencia específica nuestra y se le explico. Como leíamos allá la definición, se ve como que fuese una prerrogativa de la persona, como un derecho de la persona cuando adquiere el fuero sindical. Pero resulta que de la interpretación que se hace, empieza uno a ver la situación, es que ese fuero sindical es prerrogativa del sindicato. Es una prerrogativa del sindicato. Al ser una prerrogativa del sindicato, quien entra como dirigente sindical asume, es como ponerse la camiseta, y para esa camiseta le da la inmunidad y la posibilidad de desarrollar sus actividades protegidas por ese fuero, pero es un fuero transitorio para efectos de la persona natural como tal. Y es un fuero permanente a la agremiación, porque quien asuma la responsabilidad, pues automáticamente asume ese fuero. Entonces, hagamos esta lectura que hace la sentencia. El fuero sindical, en la medida en que se presenta una figura constitucional para amparar el derecho de asociación, es un mecanismo establecido primeramente en favor del sindicato y solo secundariamente para proteger la estabilidad laboral de los representantes de los trabajadores. O por decirlo de otra manera, la ley refuerza la protección a la estabilidad laboral de los representantes sindicales como un medio para amparar la libertad de acción de los sindicatos. Por ello, esta Corte ha señalado que este fuero constituye una garantía a los derechos de asociación y libertad sindical antes que la protección de los derechos laborales del trabajador sindicalizado. Sentencia C381. Es muy deliciosa de leerla. También se la voy a juntar en los documentos que le subo allá para efecto. Deje cuenta del criterio que se sienta ahí con la Corte. En la definición aparentemente no aparecería, pero sí se está determinando. Entonces, hay una transitoriedad en el fuero, como hay una parte permanente del fuero. El sentido del fuero sindical no es tanto proteger el interés personal del trabajador aforado, sino amparar el derecho de asociación, así como es obvio que las controversias se pueden surgir por un eventual atentado patronal contra el trabajador aforado, deben ser resueltas lo más rápidamente posible, pues si se espera demasiado tiempo, el daño ocasionado al sindicato puede ya ser irreversible. La Corte considera que la ley podía abreviar aún más el plazo para interponer las acciones de reintegro a fin de evitar una dilación del conflicto que terminaría afectando aún más al sindicato. Si bien el término de prescripción de 2 meses es breve, la Corte encuentra que para este específico tipo de acciones se encuentra constitucionalmente justificado debido al interés mismo que es protegido por la figura del fuero sindical. Te explico. Allá cuando veíamos la protección del fuero, hablamos de 3 meses. Entonces, cuando yo como patrono quiero despedir a un representante sindical, debo agotar el trámite de despedirlo, pidiendo la autorización al juez para poderlo retirar. Entonces, dentro de esa situación, se presenta que en la normatividad no hay algo explícito que me diga que yo como patrono puedo estar tomando a cualquier antecedente, un delito que haya cometido el funcionario, algún abuso, llegar borracho, cualquier situación de esa la puedo tomar como causal de despido justo de ese funcionario. No me está diciendo cuánto tiempo tengo yo para efectos de poder alegarle eso, para poder solicitarlo ante el juez para poderlo despedir. Pero sí me dice que cuanto pronto lo despida, el funcionario, el aforado va a tener nomás 2 meses
para efectos de la prescripción de la demanda, ¿sí? De demandar. Entonces, ¿qué situación se está presentando? La parte general del Código Laboral establece que cualquier derecho se podrá demandarse entre los 3 meses o de 3 años. Entonces estaríamos diciéndole que el patrono tendría 3 años para poder alegar cualquier evento, para poderlo echar al representante sindical, pero que el aforado nomás tendría 2 años, 2 meses para poder demandar, o si no ya pues, se le prescribe la acción. La sapiencia de esto se da en la interpretación que los magistrados de ese momento hicieron. Que viene la primera situación, viene esa primera situación. Entonces viene esa primera situación, donde el patrono tendría 3 años para poderme alegar cualquier situación evento que haya cometido el aforado y poderme solicitar para que me echen. Y yo como funcionario aforado más tendría 2 meses para demandar. Si no pierdo, se me prescribe la acción. Es contradictorio porque entonces estaríamos rompiendo una igualdad a nivel patronal y tengamos en cuenta que el convenio establece que la intervención debe darse unos de igualdad de fijos para ambas situaciones. Asimismo, se establece algo que es si es conciliable o no es conciliable, porque el fuero sindical dice que es un derecho constitucional reconocido para efectos de la protección de los trabajadores y el derecho de asociación. Por lo tanto, es un derecho imprescriptible y no es conciliable el fuero sindical como tal. Pero dentro de la misma situación, entonces sí puede ser conciliable la situación del despido de un funcionario con fuero sindical. Esas contradicciones que se presentaban, y entonces viene el análisis que hace la sentencia, que la manejó el doctor... Espérate, bueno. La manejó, José Alejandro Bonilla, se me fue el nombre en ese momento, ya te caso con... La manejó ya les digo, regálenme 2 segunditos, téngame paciencia. ¿Qué se dice la jurisprudencia? La primera sentencia es la del doctor Ciro Angarita Barahona sobre la libertad sindical, ¿oyeron? Téngale en cuenta. Esas también se las subo en el documento para que noten. O sea, aquí les voy a dejar un material de estudio como de 60 hojitas que van a tener una capacidad, porque los voy a volver expertos en ese manejo de la... Alejandro Martínez, el maestro Alejandro Martínez, fue un profesor mío que no me acuerdo, Alejandro Martínez. Entonces el profesor Martínez, ¿el qué hace? Genera una controversia. Entonces, bueno, ¿qué son los derechos irrenunciables y qué son los derechos conciliables dentro del fuero sindical? Porque aquí se viene a dar esa dicotomía ahí. Entonces, se llega a esta situación a raíz de la demanda del artículo 100. El fuero sindical como no negociable y la conciliación en proceso de fuero sindical, participación del sindicato. Entonces, esta sentencia genera algo que se llama la sentencia de modulación de efectos. Entonces, lo que ustedes cuando empiezan a leer la sentencia, viene la ponencia que hace el demandante, diciendo, mire, ese artículo es ilegal, toda esta parte no lo tengan en cuenta, declárenlo inconstitucional. Viene el Ministerio de Trabajo y dice, no, el artículo sí es legal, pero toca mirarlo desde una óptica de respaldo
Y vienen las escuelas de Derecho y de las universidades y de la Procuraduría, y la Procuraduría también pide que el artículo sea declarado inconstitucional. Se lo leo. En ejercicio de la acción pública de constitucionalidad, el ciudadano Benjamín Ochoa Moreno demanda parcialmente el artículo 3 y 6 del decreto 304 de 1957, que sustituyeron el artículo 114 y 118 del Código Procesal del Trabajo. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos constitucionales, la Corte Constitucional procede a decir acerca de la demanda en referencia. Una notica que toca hacer acá. En 1957, para esa época, estaba la Junta Militar operando. Entonces, un decreto de una Junta Militar está siendo demandado casi 54 años después, y fue un decreto que consagró, que dentro de la Junta Militar consagró el respaldo al fuero sindical. El decreto 204 del 59 de la Junta Militar, entonces, ¿qué establecía? El traslado y audiencia. Recibía la solicitud del juez en providencia, que se notificará personalmente y que dictará dentro de las 24 horas siguientes, ordenará correr traslado a ella al trabajador o trabajador indicados de la solicitud. Estamos hablando del levantamiento del fuero sindical. Y citará a las partes para la audiencia. En esta, que tendrá lugar dentro de los 5 días siguientes, se intentará el primer término de la conciliación fracasada esta en el mismo acto. Se practicarán las pruebas pertinentes de las partes y se procede y pronunciará la correspondiente decisión. Si no fuera posible dictar inmediatamente, se citará una nueva audiencia que tendrá lugar dentro de los 2 días siguientes. Entonces, de cuenta, el proceso de levantar un fuero sindical se reducía a 10 días dentro de ese proceso. Y la acción de reintegro que podría pedir el funcionario por el fuero sindical dice: la demanda del trabajador amparado por el fuero sindical que hubiera sido despedido se tramitará conforme al procedimiento general del artículo 114, y el 114 es el que habla de 2 meses. Entonces, deje cuenta como para echarlo, le hago un proceso abreviado que se lo saco en menos de 15 días. Y le doy 2 meses para que demande, y es el atentado al fuero sindical, que es un fuero, ya que como les he venido mostrando, viene del convenio internacional y ya con un reconocimiento constitucional de que es una de las prerrogativas del derecho de asociación. Entonces, de plano, de pronto se podría decir, uy, claro, eso es totalmente inconstitucional. El análisis que el doctor Martínez hace es sopesar las dos cosas. Bueno, vamos a mirar qué tan viable es esa figura frente a la realidad contractual. Si de la definición que tenemos se habla de que es un derecho personal, ese derecho personal podría ser conciliable, ¿sí o no? En la medida en que dice que es la persona la que tiene el fuero. Entonces, esa persona podría llegar a buscar una conciliación y decirle al patrono: listo, usted me va a echar, entonces pues, indemníceme, y yo no demando y nos enredamos. ¿Qué generaría esto? Que ese funcionario o ese sindicalista está vendiendo todo el principio del fuero sindical por una indemnización, porque está dándole la posibilidad de que negocie algo que sería innegociable, porque es un derecho irrenunciable al fuero sindical. Pero resulta que es que ese fuero sindical, para lo irrenunciable, está en cabeza del sindicato. Y el fuero personal del fuero sindical está en cabeza de la persona que lo estaría desarrollando. Entonces, me cuenta de la situación. Me echa porque llegué borracho y soy del sindicato. Entonces me tramitan esto y me lo echan. Voy a tener 2 meses para demandar. Pero me voy ahí y hago cito a la conciliación, y en la conciliación me dicen: usted ya lleva 28 años aquí, mire, más bien le faltan 5 años, tengo una indemnización de 100 millones y váyase y no moleste aquí. Para mí, como persona, de pronto, uy, qué rico, me voy a descansar más santo, y de todas maneras mis derechos pensionarios los tengo casi ganados, me voy.
¿Qué hice yo? Vendí toda el fuero sindical por 100 millones. Y desconocí toda la agremiación, la autonomía que tiene el sindicato, toda la estructura sindical, y estoy desconociendo también el compromiso moral, ético y de todo como sindicalista. Pero puede verse. En los sindicatos privados, muchas veces la forma de desintegrar los sindicatos es eso, llamar a las juntas directivas, una indemnización por debajo de cuerda y lo sacan y se desintegró el sindicato. Si yo soy el negociador, pues estoy vendiendo todas mis solicitudes por cualquier 2 centavos. Eso es algo totalmente peligroso. Ese es el análisis que hace el doctor Alejandro. Bueno, eso es una parte. La otra parte es la inequidad, que mientras el patrono va a tener 3 años para armarme el pastel para poderme echar, yo voy a tener 2 meses para poderme defender, según la lectura de las 2 normas. Entonces, cuando él coge la armonía, dice, mire, el convenio ya establece la autonomía total del sindicato para efectos de su negociación. Entonces, el fuero sindical para efectos del derecho de asociación es intocable, es irreconciliable, no lo puedo negociar como sindicato. No puedo renunciar a eso, porque es un derecho inalienable. Pero para efectos del despido, y esto potencialmente podríamos buscar la negociación. Pero entonces, ¿qué situaciones me toca darle una igualdad a los 2 términos? Si un patrono, según a la luz de lo que tenía, él podía guardársele a usted 4 o 5 causales de echarlo, pero no le dice nada, y entonces cuando yo puedo presentarme a la negociación, entonces cuando entro a demandarlo, mire, es que ese señor que viene a presentar la solicitud, él tiene 5 llegadas tarde, 3 ausencias laborales, y no tiene los soportes, mira, ahora sí lo saco, pero resulta que eso es de hace 3 años, de 2 años y medio, 2 años. Ahí me sacó el paquetico y entonces ya generó la causal y fui y pidió la autorización y me echaron. Se quedó sin negociador el sindicato. Y entonces que generó todo un esquema de terror hacia abajo. Me echaron al presidente del sindicato de aquí para allá que nos espera. Entonces toda esa parte es lo que quiere sopesar el fallo. ¿Qué dice el fallo entonces en últimas? Dice, sí, listo. Vamos a guardar los 2 meses para efectos de demandar cuando le destituyo lo hecho del sindicato y hago la solicitud de levantamiento. 2 meses para demandar, pero usted como patrono nomás va a tener dentro de los 2 meses anteriores del hecho generador del despido. ¿Me explico? Llegué borracho hoy en la tarde y le eché la madre a la jefe. Ya voy a acabar, téngame realmente, le eché la madre a la patrona, ya que hay una causal, respeto a esto, las condiciones y tal. Y como soy del sindicato, pues entonces ya he guardado eso. La chica que hizo, puso la queja, mandaron al administrador, el administrador inició el proceso administrativo rápido y mandaron eso. Usted tiene fuero sindical, busquémosle, pues echarlo, porque ya tiene otros antecedentes de llegar tarde y todo esto. Y ya con 2 cositas me tienen acumuladitas ahí, entonces me van a querer armar el paquete. Si me quiere pedir el levantamiento del fuero, voy a tener 2 meses nomás, desde el momento en que yo le eche la madre a la administradora o a esto. Si no me aparece con nada de esto, y después de 6 meses va a pretender alegarme esto, ya le prescribió la acción al patrono para demandarme. Porque lo primero que va a decir, usted tenía 2 meses y quedó así en el fallo. El artículo como tal no fue revocado, pero sí quedó condicionado a la aplicación de la sentencia. Entonces, la razonabilidad del término breve de prescripción e interés general en la protección de la sociedad sindical. Ese es el pedacito que les tengo ahí. Esa es una parte fundamental para eso. Y la otra parte de no desconocer la participación, el derecho inalienable que tiene el sindicato es que el sindicato tiene que participar dentro de la demanda, protegiendo el fuero sindical como derecho de asociación. Eso impide entonces que podríamos potencialmente
llegar a una conciliación dentro del proceso, del ejemplo que les estoy tomando. Bueno, listo, manejemos lo que le vamos a hacer un proceso disciplinario, le clavamos 10 días, 20 días, un mes de sanción por haber sido irrespetuoso con la compañera y salvamos que su fuero sindical no sea tocado. Entonces, una negociación donde el sindicato tendrá que participar de pleno ahí, garantizando que el fuero no vaya a ser vulnerado en su parte de derecho de asociación, porque entonces deje cuenta, cuando me atacan a mí, y si yo soy el líder del sindicato y soy el negociador, pues estoy atacando toda la estructura del sindicato, le estoy perdiendo toda la capacidad de negociación. Entonces, eso es fundamental para tenerlo en cuenta. Ya, Chinito, qué pesar no poder uno seguir con mucho, porque es que el problema es que el tiempo es oro y lo fundamental es como que sembrar conciencia y la invitación es a que todos sigan muy metidos en el cuento, se concienticen. Aquí hay preguntas. Las reclamaciones que tenemos. Entonces, de pronto aquí hay se tendrá como el mejoramiento a un directivo sindical por tema de fuero de nivel central, lo enviaran a la misma área del seccional de aduanas de Bogotá para hacer la misma área, misma tarea, es porque algunos han alegado del mejoramiento. Ahí viene la situación. Siendo sindicalista, tan pronto me notificaron, y en este caso pues, tocaría mirar si tiene la calidad de fuero, el fuero es de fundador o tiene fuero de directivo. Ah, sí, aquí me está diciendo que tiene de directivo. Ya viene la conciliación. ¿La persona estaría de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, y si realmente me están generando un desmejoramiento, porque puede hacer que me están alegando alguna situación transitoria, que para este efecto aquí en esta entidad, en estos días, todo lo están volviendo transitorio. Toca sopesar eso, pero tengamos en cuenta esto. 2 meses. A partir del momento en que me notificaron, tendría yo para poder decir que me están desconociendo mi fuero sindical. Si no lo alegué, se me prescribió. Así, y la causal que está tomando él podría tener el sustento legal de decirme, pero mira, si no me lo alegó, ya le prescribió para poder, y ya lo trasladé. Entonces, aguárdense el varillazo, como diría el bucetero. Entonces, esa parte es fundamental. Bueno. Bueno, aquí me hace una anotación que la guerra terminó en el 45, sí, la guerra terminó en el 45, pero es que toda la parte económica y de reorganización empresarial y todo arrancó desde el 46, entonces estaríamos hablando de 8 años, de 3 años más. Bueno, nada, bueno, aquí hay unas cosas, no creo más. ¿Cuánto tiempo es el fuero? ¿Cuánto es el tiempo del fuero de fundador? Me está preguntando Osvaldo. Aquí venga, se lo consulto directamente, les hago la anotación. Los fueros de los fundadores. Aquí un cuadrito que no lo alcancé a subir, que es que tiene que se llene uno. Decimos, los fundadores desde la Constitución, 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de 6 meses. Los que ingresan antes de la inscripción del registro sanitario al sindicato rigen por el mismo tiempo que para los fundadores. Los miembros de la junta directiva o subdirectiva de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos en los comités seccionales, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes para la junta sin los principales y un suplente para los comités de 6 meses o más. Por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más, perdón. Miembros de la comisión estatutaria, 2 miembros de un periodo de la junta directiva y por 6 meses más sin que pueda existir más de una comisión estatutaria de reclamos. Esta partecita de la que no puede existir, eso fue declarado inconstitucional, por eso se permite que existan los servidores públicos ejecutados, los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política y dirección de administración. Esa parte de fuero sindical también. Entonces, ya le estaría resolviendo la consulta de los tiempos para el fuero de fundadores. Nosotros no sé en este momento si ya el registro sindical en qué fecha quedó determinado para efectos de empezar a hacer los conteos para efectos de eso. Pues hemos tenido situaciones donde ha habido traslados, creo, pero de lo que yo oí en una reunión hay como 3 que estuvieron de acuerdo, entonces no tendríamos problema. Los que no se estuvieron de acuerdo, toca inmediatamente solicitarle. Veo que ya se fueron muchos, no, sí quedaron poquiticos. Entonces, compañeritos, les agradezco muchísimo la participación y
pues la idea es que generamos esto como un espacio de estudio, de trabajo, y empezar a como a querer mucho más lo que tengamos y empezar a generar más proactividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Leobardo, muchas gracias. Don Leobardo, gracias, muchas gracias. Feliz día. Que estén muy bien. Gracias, compañeros, por asistir a la capacitación. Esperamos que asistan a las próximas capacitaciones. Por favor, los compañeros de afiliados que de pronto quieran realizar alguna capacitación, pues nos pueden avisar y nosotros la programamos. ¿Listos, compañeros? Muchas gracias a Libardo por la capacitación, muy interesante, muy didáctica para los compañeros que de pronto pues no tenían como conocimiento sobre el fuero sindical. Entonces, compañeros, les agradezco mucho su participación. ¿Listo? Entonces estamos charlando. Listo, muchas gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Feliz día para todos. Feliz día para todos, compañeros. Gracias, muy amables.